Hola Juan, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Centenaro, ya estamos al aire, estamos junto a Ronnie Fuchs, estamos haciendo Con Fundamento Criollo en la mañana de Radio Lateral, provincia de Misiones, en la Casa Patria Misiones en realidad. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, atareado. Lamentablemente me llaman mucho la radio cuando hay quilombo y cuando las cosas están tranquilas en economía no me llaman, pero claro, eso no me pasa hace bastantes años. Claro, claro. Y encima la presentación anoche de un documental muy valioso de la televisión pública, ¿no? Que también está, la verdad que hay que felicitar a Darío, creo que, a ver, el director, porque fue una serie muy interesante, estuve viendo anoche. Diego Musniak, que es Diego el Muñoz. director y gran valor. Recién justo estuve hablando con él y me tuve el placer de participar en varios de los capítulos, en especial en el quinto, pero también en el primero que se estrenó anoche. Y le dije que apenas tenga el link de cuando lo suban a YouTube en la TV pública, me lo pasa, así lo distribuimos, para los que no pudieron ver el primer capítulo ayer. Y cada martes a las 23:30 estarán los siguientes capítulos hasta el octavo. Sí, sí, excelente, y la verdad es que también estamos esperando, ayer estuvimos haciendo toda la difusión posible para que la mayor cantidad de gente posible pueda verlo, pero es un desarrollo y una descripción, una crónica, ¿no?, de la serie de endeudamientos de la Argentina. Y Juan, yo estoy seguro que estás colapsando con el teléfono porque la situación económica, nos estamos preguntando, ¿no?, qué rumbo está tomando y cómo juzgás la pericia del candidato presidencial, Sergio Massa, que a su vez es ministro de Economía. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, dada la coyuntura en la cual asumió el ministerio y la candidatura y lo que están haciendo los candidatos enfrente con el nivel de irresponsabilidad que tiene Milei, que no tiene ningún problema de prender fuego a la Argentina y llevarse puesto a los 46 millones de argentinos, con tal de generar inestabilidad y que por ahí le suban los votos, Massa la viene llevando bien. De hecho, gran parte de las medidas que tomó en las últimas semanas son las medidas que muchos de los votantes del Frente para la Victoria esperaban del 2019 al 2023 y Alberto Fernández, Guzmán y Culfas no tomaron. Entonces, de alguna manera, creo que le debe estar dando la oportunidad a esos varios millones de personas que no votaron en el 2021 al Frente para la Victoria y sí lo habían votado en 2019 y probablemente tampoco fueron a votar en las PASO, ahora reflexionen y en octubre vayan a evitar la catástrofe que sería que Milei sea el presidente de la Argentina, ¿no? Bueno, esperemos que eso no ocurra. Acá Ronnie, nuestro compañero, tenía una pregunta para hacerte y sobre todo tiene que ver con la procedencia de claro. No, la pregunta que te la voy a trasladar yo es, ¿quién es el dueño de Dólar? A ver, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo? Dólar Hoy. ¿Quién es el dueño de Dólar Hoy? No tengo ni la más pálida idea. Si yo tuviera todos esos números esos nombres y números en la cabeza, tendría graves problemas para dormir, pero no sé quién es el dueño de Dólar Hoy. ¿Por qué viene la pregunta? ¿Qué hizo en particular el portal? Claro, porque estamos rastreando a la familia de Ramiro Marra, ¿viste? Y me parece que pasa... pero bueno, la familia de Ramiro Marra está relacionada, y eso se sabe, con Marra Cambio hace muchos años y con distintas cuevas financieras que tienen que ver con el dólar. Ahora, te aclaro una cosa, el dólar blue solo, digamos, lo puede mover Marra o distintas financieras y demás, pero no lo pueden sostener en el tiempo. Lo que sí puede pasar es que, habiendo una persona como Milei, que puede llegar a ser presidente, que ganó las PASO y demás, diciendo las cosas que dijo ayer, y teniendo absoluta incertidumbre gran parte de la población y del empresariado de qué va a hacer Milei, porque no lo debe saber ni Milei, muchos se están cubriendo en dólares y entonces no sube solo el dólar ilegal, el blue, que además es muy chiquito el mercado, sino que también sube el contado con liqui, que es un mercado legal y que mueven las empresas y que mueven muchos cientos de millones de dólares. Entonces están confluyendo las dos cosas porque justamente Milei genera tanta incertidumbre que la cobertura en la Argentina lamentablemente es comprar dólares o dolarizarse la cartera y demás, y eso es lo que están haciendo con el contado con liqui. El otro dólar que hay legal de acceso de las empresas es el MEP, que es otro ligado a la bolsa, pero ese está interviniendo el Banco Central y vendiendo bonos para que no suba tanto, pero de todos modos también subió. Así que esto no es solo un problema de cueva financiera, sino sobre todo de la incertidumbre que genera la candidatura de Milei, que haya ganado las PASO. Eso hace que cuando ven la vaca lloran todos los que se quemaron, pero ahora el gatito mimoso también los hace llorar, ¿no?
Y cuando uno se pregunta si la gente comprendió la batería de medidas en lo económico que está prometiendo Javier Milei, porque esto sí marca una diferencia de los engaños a los que fueron víctimas los electores de Macri. En esta oportunidad están diciendo en la cara lo que quieren hacer: dolarizar la economía, desacelerar la producción, es decir, una serie de cuestiones que van a afectar a la clase trabajadora. Esto no sé si está revisando el elector y uno quiere pensar que va a haber un cambio en el voto camino al 22 de octubre, pero conviene alertar, Juan, de lo que se trae esta fuerza política, La Libertad Avanza. Mira, yo creo que la población lo que tendría que haber aprendido es que cuando Macri les dijo a mucha gente de clase media, media alta, que los iba a permitir comprar más cosas, viajar más, comprar más dólares y demás, se les rió en la cara, y al modelo de Macri, igual que al modelo de Milei, lo que más les sobran no son los pobres y los trabajadores, que están, por cierto, bastante incluidos en ambos proyectos, incluidos en el sentido de dejarlos como pobres, sino que lo que le sobra al proyecto de Milei y de Macri es la clase media, todo tipo de clase media y el acceso a la clase media de los pobres. Entonces, que la clase media, media alta, vote a tipos como Milei y Macri pensando que les va a hacer algún bien, es un suicidio económico que psicológicamente es difícil de explicar, salvo que sea una cuestión de enojo. Pero bueno, el enojo te lleva a hacer estupideces y ha llevado muchas veces a problemas graves en el caso de la Argentina y en el mundo, ¿no? Como estamos viendo. ¿Crees que es posible con un gobierno de Sergio Massa a partir del 10 de diciembre mejorar la distribución del ingreso, o estamos entrando en un túnel muy complicado que, aún siendo Sergio Massa el presidente, la recuperación de la Argentina va a requerir algo más de tiempo que soluciones mágicas? Si el futuro de la recuperación del salario y del desarrollo de la Argentina lo ponemos todo sobre el candidato Sergio Massa, estamos fritos. Lo que necesitamos es que el futuro del desarrollo y de la recuperación del salario tenga que ver con todo el frente de Unión por la Patria y con las fuerzas económicas y sociales que se pongan a discutir todas juntas y conducidas por cuadros técnico-políticos el proyecto de país que puede tener la Argentina. Si ese proyecto de país no se discute y no se integra a todas esas fuerzas de movimientos sociales, sindicalismo, dirigentes pyme, que hay miles y que son los que dan trabajo y no les interesa rápidamente fugar capitales, si todos esos no se integran en una discusión de proyecto de país, no tenemos futuro, aunque fuera mandar a que el mago el candidato. Necesitamos que no recaiga todo el destino de la Argentina en una o varias personas iluminadas o capaces, sino en justamente los argentinos, y la mayoría de los argentinos también a nivel federal. No puede ser una discusión de capital y Gran Buenos Aires. Esa discusión está pendiente hace décadas, dije. Y el día que se dé, vas a lograr la famosa correlación de fuerza, porque todos los que intervinieron en el debate y en el definir un proyecto de país van a estar apoyándolo porque se van a sentir parte. Ahora, si ese proyecto de país nadie lo explicita, se dice que se necesita pero no se hace, entonces estamos al garete, como dirían los navegantes, ¿no? Claro. Claro, y Juan, y cuando yo esta pregunta se la he formulado a algunos entrevistados, sobre todo en materia política, pero podemos aprovechar y orientarnos en el desarrollo de lo que ha hecho el Frente de Todos en términos de economía. Se le ha hecho muchas críticas al Frente de Todos, pero en reglas generales y en materia de comunicación gubernamental, ¿comunicó bien el gobierno del Frente de Todos lo que se hizo bien, o hubo falencias y eso lo terminamos pagando? No comunicó. El Frente para la Victoria, el kirchnerismo en general ha tenido graves problemas para comunicar todas las cosas buenas que ha hecho y para además decir qué es lo que estaba en juego cada vez que se hacía eso y cuál hubiera sido la alternativa, como por ejemplo en la crisis del 2008-2010, cuando nos llegó la crisis había dos posibilidades: hacer un ajuste fiscal violento y achicar el gasto del Estado, achicar la plata que hay en la calle y demás, o asumir una inflación más alta, que en ese momento saltó del 12, más o menos 14 al 25, ayudando a los trabajadores a mantener ese ritmo de crecimiento de sus salarios y al mismo tiempo poniendo plata en la calle. Si se hubiera explicado claramente eso, se hubiera entendido por qué Dilma Rousseff hizo la otra opción, que es la del ajuste, y cuando le dieron el golpe blando, cayó sin pena ni gloria y nadie la apoyó. Entonces, hay un montón de cosas que hizo el gobierno muy buenas durante los 12 años del kirchnerismo,
y durante este gobierno, y no se han explicitado claramente, no solamente en sí mismas, sino cuál hubiera sido la alternativa que hubiera tomado otros como Macri o Milei. Por ejemplo, en la pandemia la hubiéramos pasado infinitamente peor con Macri y con Milei en la presidencia. Imagínate que Milei está dispuesto a privatizar la venta de órganos, a hacerla absolutamente libre, a poner peaje en cada calle, a arréglesela cada uno como sea con la salud pública y la educación pública. Imagínate lo que hubiera sido la pandemia, ¿no? Entonces, hay problemas graves de comunicación, la ley de medios nunca se llevó a fondo, y hay una parte de la militancia que tiene medios de comunicación que intenta hacer ese trabajo que no hace el gobierno, pero la pauta sigue yendo a los que juegan en contra. Entonces ahí vos decís, bueno, esto parece una estupidez, o sea, parece una locura, que no solamente no se comunique bien, sino que además los que comunican mal y a propósito desde enfrente son los que son financiados por el Estado, ¿no? Sí, absolutamente. Y otra cosa, creo que algo elemental, como es la toma de la deuda que tomó Mauricio Macri en 2018, no quedó claro nunca que la tomó Mauricio Macri. De hecho, la gente le preguntas en la calle y no saben, piensan que fue Cristina, que fue Alberto. Son errores garrafales. En ese sentido, ahí tenés la contrapartida, la derecha o los reaccionarios o los delincuentes saqueadores como Macri y Milei tienen asesoramiento de empresas muy importantes de medios que los ayudan a comunicar, y el miente que algo queda lleva a que algunas personas no entiendan que la deuda que se tomó con el FMI la tomó Macri para cubrirle la salida a los que vinieron acá a timbiar en la bicicleta financiera y que se la llevaron con pala muchos miles de millones de dólares, y acá no vimos pasar un peso ni en obra ni en nada. Entonces, si eso se hubiera aclarado un poco más, como por ejemplo en miniseries como la de ayer, y que continuará, la gente tendría un poco más de conciencia del daño que le hizo Macri a la Argentina y el daño que le podría hacer Milei a la Argentina. Pero lamentablemente no es el tipo de comunicación que abunda y el que financia el Estado. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, dicen, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿estamos fritos entonces en la Argentina? Porque permanentemente el pueblo, la generalidad del pueblo, y me sumo completamente, no entendemos de economía. Eso es tan grave para el pueblo, para las bases, para no explicarlo detalladamente en los colegios, en horas cátedra, entender mejor la economía desde un costado humanista. ¿Es tan grave y estamos al horno por eso? ¿O hay formas de entender de manera más sencilla la economía, Juan? Mira, la economía está metida en el marco de la política porque no tiene nada que hacer la economía sin la discusión del poder y la discusión de la política, que es lo que tratan de instalar los economistas como Cavallo, como Milei y demás. La economía es una ciencia dura que corre por afuera del poder y la política, lo cual es una gran mentira. Y lo que se ha instalado y que permite todo esto que decís vos es el debate no existe. Entonces, cuando hablas de debate en la Argentina, hablas de pelea, hablas de discusión violenta, desde hace muchas décadas, especialmente instalado por la dictadura cívico-militar y por los medios masivos de comunicación y demás, que fueron logrando que la gente, en vez de discutir constructivamente, en vez de proyectar, como te decía, una discusión de proyecto de país, permanezca en esta guerra civil que ya tiene 200 años entre los que quieren una estancia grande, que sea la Argentina, y los que quieren un país desarrollado. Y como destruir es mucho más fácil que construir, vienen ganando por afano los que quieren una estancia grande a la que les sobran como mínimo 25 millones de argentinos, y los que quedan adentro quedan en condición de peones, ¿no? Sí, y a ver, te pido que hagamos un ejercicio rápido, montándonos en un escenario, por supuesto, catastrófico, por lo menos a mi entender, entiendo que vos también estás en la misma línea. Supongamos que, no sé, termina ganando Javier Milei, ¿no? Pongámosle, bueno, los primeros 100 días de gobierno creo que nos van a vacunar. Me parece que tengo esa sospecha que los primeros 100 días nos abrochan a todos. ¿Cuál sería esa batería de medidas que después ya, viste, después van a querer llorar, pero ya va a ser tarde? ¿Cuáles van a ser esas medidas que se va a encontrar el trabajador que votó confiado creyendo que ahora iba a cobrar en dólares su salario? Si Milei ganara en primera vuelta, el escenario sería tan grave que no necesitas esperar 100 días, ni siquiera necesitas esperar que Milei asuma. Dado el nivel de responsabilidad que tiene ahora, que todavía no ganó, imagínate si llega a ganar y la gente lo confirma en eso en primera vuelta, lo que dijera entre esa elección del 22 de octubre y el 10 de diciembre cuando tiene que asumir
sería mucho más grave que lo que pasó acá en la hiperinflación del 89. Lo cual dejaría obviamente un camino preparado para que él pueda hacer cualquier medida y la gente esté tal estado del shock que lo acepte como algo bueno, cuando en realidad son todas medidas para apagar un incendio que él mismo prendió y alimentó con nafta. Esas medidas serían la incautación seguramente de los ahorros en pesos y convertirlos en bonos, la destrucción del peso, que es lo mismo que él dice que es que vale excrementos, no vale nada, de manera tal de dolarizar y dejar un país que le sirva muy poquitos y que tenga el salario peor que el de la peor república africana, para un país que tiene recursos económicos, financieros, científicos y demás que están bien por encima de muchos de los países de Latinoamérica y de África. Entonces, lamentablemente, lo que estamos asumiendo en ese caso es un escenario catástrofe el 23 de octubre. No, pues lo mismo si ganara en el balotaje, y ni hablar de las cosas que haría cuando fuera presidente, que las podría sacar por decreto y aunque sean ilegales e inconstitucionales, sabemos lo que es la Corte y el Poder Judicial y sabemos la velocidad con la que puede o no reaccionar un Congreso, con lo cual el daño estaría hecho no en 100 días, entre que gane y fin de año, así nomás. Es tremendo y tendríamos que empezar a olvidarnos entonces de los convenios colectivos de trabajo, de las moratorias jubilatorias, de la obra pública en las provincias, de la coparticipación. Es una cosa demasiado grande para comprenderla. En realidad muchas de esas cosas que vos decís seguirían desde el punto de vista de la ley funcionando, pero como están todas diseñadas para un país que se mueve en pesos, digamos, y están pagadas en pesos, se harían puré en su poder adquisitivo, en su poder de compra y en su capacidad de alguna manera gestionar desde el Estado salud, educación, infraestructura y demás. Así que no es necesario derogarlo, pero es muy fácilmente de destruir si destruís el poder de compra de la moneda nacional, ¿no? Juan, tengo acá anotada una pregunta. Ayer estaba hablando con un amigo que me aseguraba que el año que viene la Argentina termina de pagar la deuda completa que tomó Mauricio Macri. Yo no lo puedo creer, dije, esto se lo voy a preguntar mañana a Juan. Ahora, la onda expansiva y el daño que ha causado esa deuda que nos ha dejado Mauricio Macri creo que no tiene precedentes. ¿Pero es cierto que se termina de pagar el año que viene? No. Eso es absolutamente imposible, no sé de dónde sacó esa idea tan desquiciada. El año que viene podríamos tener un superávit comercial bastante importante de balanza de energía, o sea, exportación de energía por el yacimiento de Vaca Muerta y el gasoducto nuevo, e incluso los que se están ampliando al norte para exportarle de Bolivia, que antes le importábamos, de la cosecha agropecuaria y de otras fuentes. Pero eso no quiere decir que esos dólares vayan a parar al Banco Central, cosa que no pasó en estos últimos años, o que los que vayan a parar no se vuelen por fuga de capitales, por timba o por lo que sea, depende de quién gobierne obviamente, pero aún gobernando el Frente para la Victoria, Miguel Pese, el presidente del Banco Central, no cuidó mucho esos dólares y no se aseguró de que los dólares de exportación entraran. Así que por más que haya buena noticia desde el punto de vista de las cuentas nacionales, que es contabilidad, no necesariamente eso se refleja en que el Estado de alguna manera disponga de esos dólares para pagar la deuda. Pero aún si fuera así, si se hiciera todo bien en el Banco Central como corresponde, gobernara Unión por la Patria y a cara de perro le hiciera traer los dólares a los exportadores y no le dejara pagar deudas inventadas a los que quieren pagar al exterior o importaciones truchas como vimos todo este tiempo, aún así yo creo que en el mejor de los casos podemos tener 15.000 millones de superávit comercial, que no es tan fácil que eso le vaya a parar al gobierno, porque para eso el gobierno tendría que tener un superávit o de alguna manera hacerse de esos dólares. Y aún así estaríamos pagando 1/3 de lo que le debemos al FMI y nada de lo que le debemos a todos los privados. Así que, no, lamentablemente tu amigo, no sé de dónde sacó eso, pero es absolutamente imposible. Ok, no tengo ni idea de dónde lo sacó, pero me lo aseguraba, me miraba a los ojos y me decía, sí, no, quédate tranquilo, que bueno, yo mañana se lo pregunto a Juan. Sí. Con una Argentina muy encaminada, muy bien administrada, donde no gane ni Milei ni Bullrich, o sea, gane Unión por la Patria, y se acomode, digamos, y exporte, y esto y lo otro, yo diría que en el mejor escenario, en el mejor de los mejores escenarios, tenemos como mínimo para 10, 15 años para pagar la deuda del FMI y una parte de la deuda de los privados. No, es tremendo. Pero pará, eso no quiere decir que en el interín la Argentina esté prendida a fuego. Lo que quiere decir es que pagás en la medida de tus posibilidades, que quiere decir, no agarro todos los dólares que consigo y los uso para pagar, agarro una parte. Entonces, esto que estoy diciendo es la Argentina acomodada, con una visión de largo plazo que permita pagar, pero también desarrollarte
10, 15 años podés pagarla y en el interín desarrollarte. ¿Entendés? Si la saqueas a la Argentina y entonces vendés vaca muerta, privatizás de alguna manera del todo la hidrovía, el más llamado hidrovía, el Paraná, si privatizás el agua, todo el agua subterránea, si privatizás el litio completo, etcétera, etcétera, bueno, por ahí pagamos la deuda, pero digo, te quedaste sin país, es el caso, ¿no? Sí, tal cual. Una pregunta que seguramente no tiene una respuesta simple y tiene que ver con la batalla cultural, que la quiero llevar a los economistas. ¿Quién está ganando esa puja? ¿Los economistas heterodoxos? ¿Los ortodoxos que aparecen allí con pompa y gloria en La Nación, en Infobae, qué sé yo, y hablan como si fueran gurúes de la economía? ¿Quién está ganando esa batalla? Mira, yo te lo voy a poner con otros términos, en vez de heterodoxos y ortodoxos, como creo que ya no sirve más lo de derecha e izquierda, ¿no? Ajá. Yo dividiría a los economistas en 3 grandes grupos. A ver. Un grupo son los que se creen los libros que escribieron en Estados Unidos e Inglaterra para que nadie haga lo que hicieron ellos para desarrollarse y hagan todo lo contrario. Esos son los que se creen los libros. Ahí lo meto, por ejemplo, a Guzmán o a Sturzenegger. Mira, en 2 lugares bien distintos. Los 2 son peligrosísimos porque se creyeron esos libros que están escritos, como dice algún libro, pateando la escalera. Es decir, yo subí con esta escalera y cuando subo pateo y te digo, hace todo lo contrario de lo que hago yo. De lo que hago yo, Inglaterra, Estados Unidos, Corea, Alemania, China, Japón, todos esos hicieron algo distinto a lo que dicen los libros de economía que hay que hacer hoy, los que te venden, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, y con los que forman algunos de los ministros como Guzmán, ¿no es cierto? O Cavallo, también es un creyente, peligrosísimo. Después tenés los que tratamos un poquito de decir, mire muchachos, esta es la Argentina, tiene sus particularidades, los libros nos sirven casi para un carajo, y entonces lo que tenemos que hacer es diseñar un proyecto económico propio de la Argentina, que tiene una historia muy particular, que es junto con Alemania uno de los 2 países de mayor nivel de sindicalización en el mundo, lo cual le da algunas ventajas desde el punto de vista de cuánto pueden avanzar o no con el desguace y con la destrucción del poder adquisitivo, y que hay un montón de gente ahí intentando hacerlo a pulmón y demás, y con gente como ustedes que además lo difunde. Y después tenés el tercer grupo de economistas, que son los más peligrosos, y que son los hijos de puta. A los hijos de puta a la gente le importa 3 carajos, y lo que quieren es tener poder, fama y guita, a costa de venderse como mercenarios a los acreedores, a los saqueadores y demás. En ese paquete no tenés solo tipos como Marra, Milei o Cavallo, no lo incluyo entre los creyentes, que es más peligroso, distintos, sino que tenés también algunos que eran de este lado supuestamente y en realidad están trabajando para esos personajes. Por ejemplo, Álvarez Agis, para darte un ejemplo. ¿Entendés? Entonces, ahí tenés un combo, digamos, que si vos me preguntas quiénes van ganando, y van ganando los hijos de puta, y van ganando los que se creen los libros. Y eso lamentablemente nos lleva a una situación complicada porque la Argentina no puede desarrollarse con esos libros y tampoco puede desarrollarse si los hijos de puta convencen a la gente de que los empresarios hacen bien en llevarse los dólares y fugar cientos de miles de millones de dólares, porque es lo mismo que haría cualquier argentino que pueda comprar 200 o 500 dólares. Esto lo dijo literalmente Álvarez Agis, ¿entendés? Pero claro, cuando Macri dio libre rienda a comprar dólares y vender, que era absolutamente libre, vos decís, ¿cuántos argentinos compraron y vendieron dólares? 4 millones de argentinos. Los otros 42 millones de argentinos no lo vieron ni de casualidad ni de lejos al dólar, ¿entendés? Entonces ahí está la trampa argumental de Álvarez Agis, que dice, los empresarios hacen lo mismo que le gustaría hacer a cualquier argentino. La diferencia es que el empresario tiene miles de millones de pesos para comprar esos millones de dólares y fugarlo, y le hace mucho más daño a la Argentina que el tipo que ahorró $1.000, $2.000 y no sabe qué hacer y compra dólares verdes para no quedarse con medio auto o lo que sea que haya vendido. Claro, estás hablando de un ex viceministro de Economía, ¿no? Que creo que estuvo en el tiempo que estuvo Axel Kicillof y, bueno, hoy se dedica a la actividad privada. No se dedica a la actividad privada, se dedica a asesorar a acreedores externos y a vender las ideas de esos asesores, de esos acreedores externos, como si fueran algo bueno o algo menos malo de lo que realmente son. Que no es hace estas trampas argumentales, como te dije antes, y por cierto me tiene bloqueado, por eso hace mucho que no discutimos. Juan, y te llevo al famoso keynesianismo, ¿no? Que hay sectores del peronismo duro, ¿no? O clásico que digamos atacan a Axel Kicillof, le dicen keynesianista, o bueno, una crítica fuerte.
¿Cuál es la mirada que vos tenés? ¿Qué tan bueno es aplicar en la Argentina keynesianismo y qué contraste tiene con lo que pueda promover el peronismo en materia de economía? Mira, lo que dice muy resumidamente el keynesianismo es: cuando el mundo tira para abajo, es mejor darle una ayudita para que suba. Es decir, cuando hay recesión, cuando hay destrucción de poder adquisitivo, cuando hay distintas cosas que tiran hacia un achicamiento de la actividad económica, del poder de compra de los ingresos y demás, el Estado lo que tiene que hacer es gastar de más, aunque tenga que hacer déficit, y de esa manera recuperar la actividad económica y el crecimiento. Esto lo hace y lo hizo en los últimos años muy fuertemente Estados Unidos y muchos países del mundo, y es lo más lógico. Lo más lógico, obviamente, si te importa la gente. Si lo que te importa es la timba financiera, tenés que hacer que haya lo contrario de eso, que son los ortodoxos o los monetaristas, y haces un ajuste. Con ese ajuste achicás el déficit, pero también subís la tasa de interés y gana mucha guita los que están en la timba financiera y demás. Entonces ahí pasa lo que te conté que pasó con Dilma. Se caen los gobiernos y nadie ni chista, porque en realidad no ayudaban a nadie. O ayudaban a 4 o 5 amigos que ya tienen el bolsillo lleno. Entonces, la discusión entre keynesianos y monetaristas u ortodoxos es una discusión de la gente adentro o la gente me importa un carajo. Claro. No, te lo llevaba a la confrontación, el ataque directamente dentro del peronismo que atacan al keynesianismo. Keynesianismo versus ortodoxo sería más sencilla la división. Digo, ¿por qué desde el peronismo clásico atacan? En particular, ¿quién decís? Guillermo Moreno, Martina Yerbe, por ejemplo. Bueno, ahora poniendo nombres es más fácil. Claro. Guillermo Moreno tiene un problema. Cuando escuchás sus análisis, el 60% está muy acertado, en especial en los lineamientos de lo que hay en el mundo, en la geopolítica y en historia y demás. El último tercio generalmente descarrila porque tiene un nivel de enojo, de resentimiento y de violencia que hace que descarrile y que en el fondo se parezca bastante a Milei, solo que dice palabras, menos malas palabras, digamos, y es un poquito más, en vez de clavarte un cuchillo tipo Rambo, te clava un estilete o te clava un sable, digamos. Pero claramente se demostró en las elecciones que no hay mucha gente que le crea las cosas que dice Moreno, y mucho menos que él tenga el peronómetro. Si tuviera el peronómetro, dudo que la cantidad de peronistas que hay sean menos del 2%. Así que en ese sentido no lo considero representativo del peronismo en general. Puede ser que diga un montón de cosas acertadas, no tengo duda, pero en general descarrila en el último tercio y ahí es cuando dice las cosas que dice, ¿no? Sí, era importante esa aclaración, porque claro, viste, keynesianismo versus economía ortodoxa es claramente muy contrastable, ¿no? Nos producía escozor muchas veces cuando atacan desde adentro. Uno considera que atacan desde adentro y decir, ¿pero qué está pasando acá? Pero bueno. Pero aparte, cuando Moreno hizo sus políticas de contención de precios y demás, se demostró que a corto plazo podían funcionar y mantener la leche más barata, la carne más barata, los panificados y los derivados de harina más baratos y demás, a costa de hacer mierda la actividad. Que no estoy diciendo que del otro lado no haya piratas, que no haya intermediarios abusivos, que no haya monopolio o oligopolio. Lo que digo es, la solución, si es mantener 2 o 3 años la carne barata y después que duplique o triplique el precio, porque ya no hay vacas que tengas ternero, porque la liquidaron, entonces es una solución de corto plazo, que es todo lo contrario de lo que dije yo del proyecto de país que hay que discutir. Entonces, vos podés hacer una medida de corto plazo para acomodar las cosas para discutir un proyecto de país, pero lo que no podés hacer es todo el tiempo medidas de corto plazo sin además tener en cuenta las consecuencias que va a tener, como por ejemplo los tambos que se llevaban y se transportaban completos a Uruguay o a Venezuela, ¿entendés? Mientras cada vez tenías menos oferente, con lo cual tarde o temprano lo que hiciste fue concentrar la economía tambera y empeorar tu situación de competencia, de precio y demás. Así que ni siquiera en eso me parece eficiente y eficaz lo que hizo Moreno en su momento, digamos, ¿no? Juan, clarísimo, agradecerte este tiempo, este valioso testimonio que nos ayuda a entender la economía y fortalecernos camino a una carrera que tenemos muy intensa, el 22 de octubre primero. Y después pensar en noviembre en un futuro balotaje. Recién entrevistábamos a un periodista cordobés, me decía, ojo que me parece que está preocupado Milei, está pidiendo incendiar el país porque se las ve complicada, inclusive en el balotaje. Y yo le dije, ojalá sea así. ¿Y vos creés que es posible también en un balotaje ganarle por medio gol, pero se le puede ganar? Sí, yo creo que todavía es posible ganarle en el balotaje.
pero eso depende mucho del factor psicológico de la gente, que la verdad pensé que conocía, y cuando Milei sacó más del 18% que yo pensaba que iba a sacar y sacó el 30%, me di cuenta de que lo conozco bastante menos de lo que pensaba. Pero yo apelo mucho a la gente que no fue a votar en las PASO, que son varios millones, que son los mismos que no fueron a votar en 2021, y que seguramente muchos de ellos ya habían votado por el Frente para la Victoria en 2019. Eso es lo que me da más esperanza de todo, y no sé qué pasa en la cabeza de Milei seguramente respecto de esta preocupación o no y demás. Lo veo y leí su biografía no autorizada la semana siguiente a la que ganó los PASO, y me preocupa bastante que un tipo que sea presidente esté bastante insano mentalmente, cosa que no es tan distinta del tono internacional, ¿no? Hay varios países del mundo donde ha habido gente bastante desquiciada, sin contar a Hitler, digamos, que era bastante el obvio, ¿no? Bien. Juan, gracias por estos minutos, ¿eh? Te mandamos un abrazo muy grande. Les mando un abrazo inmenso y hasta la próxima. Gracias. Juan Valerdi, economista, compañero, conversando con nosotros en la mañana de Radio Lateral, con definiciones importantísimas para entender dónde estamos parados, hacia dónde estamos yendo, a qué estamos enfrentando, y tenemos que hacerlo en conjunto, como argentinos. Despertar a tiempo. Siempre es importante despertar a tiempo frente a este escenario realmente complejo en lo electoral, pero también en lo político en la Argentina. ¿Cuántas veces vamos a pasar por estos ciclos de tanta conflictividad para convencernos de que respetando un rumbo podemos crecer todos, inclusive los empresarios, los trabajadores, el sector pasivo de la Argentina? Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es importante lo que marcaba Juan Valerdi para poder entender los errores que hemos cometido como pueblo argentino y cómo subsanarlos en los próximos años. Ahora, el 22 de octubre, tenemos un desafío muy importante. Economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Hablamos de Juan Valerdi, ex asesor de presidencias del Banco Central, Banco Nación y Unidad Antilavado UIF, ex consejero del Consejo Asesor de la AFIP, charlando aquí en la mañana de Radio Lateral.